Primero hemos visto Colosenses, vimos primeramente Colosenses en el capítulo 1, versículos 15 al 20. ¿Qué es lo que vimos ayer? Empezamos a entender la visión de Dios para la iglesia, no como el sueño de alguien que ha comido chancho en la noche y de repente ha tenido una revelación de Dios y en medio de su sueño ha aparecido una visión y ha dicho, esta es la visión para nuestra iglesia. Sino que de manera absolutamente contraria vemos en las Escrituras la visión de Dios para la iglesia. Y esta visión, como vimos, empieza con la gloria de Dios. Por lo tanto, vimos en el capítulo 1 de Colosenses, del versículo 15 hasta el versículo 20, vimos que Él es la imagen del Dios invisible y se presentó en medio de nosotros como Dios mismo. Segundo, vimos que Él era el primogénito de la creación, sabiendo que no es que Él nació primero entre los hombres, sino que en preeminencia es el más importante de toda la creación, como también es el primogénito de entre los muertos, no porque fue el primer hombre en morir, y lo aclaramos bien, sino que aún entre los que murieron, Él tiene toda la preeminencia. Vimos también que Él es el creador de todas las cosas y que estas cosas fueron creadas en Él y para Él, en Él y para Él. Por lo tanto, si nosotros vivimos para nosotros mismos y no para su gloria, entonces no estamos cumpliendo el llamado de nuestra creación, la razón principal de nuestra creación, porque hemos sido creados para Él. Por lo tanto, debemos vivir dándole gloria, dándole honor, obedeciéndole de una manera, una vida que le agrada. El momento que tú vives una vida cristiana o pseudo cristiana, tratando de agradarte a ti mismo y haciendo de Dios aquel ayudante para tus codicias, para tus deseos y aún para conseguir lo que te apasiona, entonces estás lejos de la salvación, porque no fuiste creado para conseguir un Dios que sea tu ayudante para todo esto, sino que hemos sido creados y salvados para su gloria. El momento que vivimos para Él, entonces nuestra vida en verdad cobra sentido, porque para esto fuimos creados. Vimos nosotros que Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Por lo tanto, no existe un cristianismo sin iglesia. Hacemos bien congregándonos en su día, el domingo, cada domingo. Hacemos bien congregándonos hoy día en medio de un retiro, buscando más del Señor y de la comunión entre nosotros. Hacemos bien permaneciendo como iglesia juntos, cuidando unos de los otros. ¿Por qué? Porque Él es la cabeza del cuerpo. Y vivir para su gloria tiene que ver con vivir en medio de la iglesia. En Él está la plenitud de Dios y Él es cabeza de la iglesia. También vimos nosotros que Él es aquel que vino para reconciliar todas las cosas. Por lo tanto, no existe paz con Dios por medio del diezmo o de la ofrenda. No existe paz con Dios por medio del servicio en la iglesia, ni aún de ningún tipo de sacrificio. Solo la reconciliación depende del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Cuántos dicen amén? Vemos entonces que la gloria de Dios está relacionada absolutamente de vivir para Él, centrados en el Creador, centrados en aquel que merece el mejor lugar, en el que tiene toda la preeminencia. Y por otro lado, también podemos nosotros estar seguros que solamente por medio de Él tenemos paz con el Padre. Solo por medio de Él, porque recibimos perdón de nuestros pecados por medio de su sacrificio, y no existe otro pago más grande por nuestra paz. Ahora, ¿cómo podemos vivir esta vida para su gloria? Y podamos encontrar en Efesios 4, que hemos visto, que vamos a estudiar del 11 al 16, podamos ver en esta porción de la Escritura cuando Pablo escribe a la iglesia en Éfeso y les explica cuál es el proyecto de la iglesia para la gloria de Dios. Entonces comenzamos la Escritura y dice: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo,
hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad del amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Veamos entonces el versículo 11 que dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. El Señor levanta entonces ministros en medio de su iglesia para hacer la obra que va a llevar a la iglesia a darle gloria. Ahora, los ministerios, tanto del apóstol como del profeta, fueron ministerios que dieron los fundamentos para la iglesia. Entonces la Escritura misma nos muestra que hemos sido fundamentados en la doctrina de los profetas y los apóstoles. Por lo tanto, no hay necesidad que exista un apóstol más ni un profeta más, por cuanto los fundamentos ya fueron puestos. Cuando yo fundé la iglesia en La Paz, fundé la iglesia aquí en Tarija con ustedes, no puse un nuevo fundamento, porque los apóstoles y los profetas nos dieron los fundamentos de la iglesia de Jesucristo. Así que si alguien quiere llamarse profeta o apóstol, simplemente es un hereje, porque no le necesitamos. Ya los fundamentos fueron dados. Oh pastor, tú has fundado 2 iglesias, eres un apóstol. No, puede haber sido una obra apostólica, pero jamás un apóstol, porque ya fueron. Jamás un profeta, porque cuando Cristo vino, ya no puso ningún intermediario entre nosotros. No hay más intermediario entre nosotros que Jesucristo. Por lo tanto, nadie, ningún hombre va a ser de intermediario entre Dios y los hombres. Pastor, dígame si es la voluntad del Señor esto o aquello. Oh Dios, Señor, dime cuál es la voluntad para Jorge en este tema que me ha pedido. No, no existe tal cosa. Oh, Dios no me ha mostrado que esa es tu pareja. Dios no me ha mostrado que tú debes casarte con tal persona. Dios no me ha mostrado que deberías tú vender tu casa. No existe esa tontería. Esas son absolutamente, simplemente conceptos de dominio y control de una secta. Mientras tanto, la Escritura nos dice que la iglesia fue levantada con los fundamentos de los profetas y los apóstoles. Por lo tanto, no necesitamos tampoco un profeta más para que venga a ser intermediario entre Dios y nosotros. Tú y yo tenemos el Espíritu de Dios en nosotros y tenemos toda la Escritura inspirada por Dios para tener una relación y una comunión con Dios, para que esa relación pueda prosperar en una dirección así, sin ningún estorbo. El pastor no puede ser ningún anciano de la iglesia, nadie puede ser intermediario entre Dios y los hombres. El Señor no necesita más intermediarios. El velo fue rasgado y tú y yo tenemos relación directa con el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Vemos entonces que los ministerios que Dios levantó, unos fueron para dar los fundamentos y otros para continuar la obra de la misma iglesia. Entonces dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Versículo 12, ¿para qué? El propósito del Señor, versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Los ministros que dieron los fundamentos y los ministros que continúan la obra del ministerio. Perfecciona, dice la Escritura, a los santos para la obra del ministerio. Por lo tanto, los ministros deben estar compartiendo las Escrituras, cuidando la grey del Señor, compartiendo con los santos, enseñando a los santos, para que los santos, llamados santos, aquellos que han sido apartados por Dios para hacer su iglesia, hagan la obra del servicio, del ministerio, del servicio. Entonces no está llamado ni el pastor ni los líderes a hacer la obra del ministerio, sino a perfeccionar a los santos a través de las Escrituras. Y son los santos los que son participantes de la grey del Señor, los que son participantes de la iglesia del Señor, que hacen la obra del ministerio.
entonces podemos vernos a nosotros mismos y decir si realmente tenemos una vida de religiosidad donde el pastor nos enseña todos los domingos y los líderes también nos comparten y nosotros simplemente nos deleitamos cada fin de semana en el Señor. O somos parte de la iglesia de Cristo y todo lo que hemos recibido de los ministros ha hecho que nuestra vida sea un servicio para Dios, para todas las personas. Si realmente entonces estamos entendiendo la visión de Dios, que es para su gloria, a través de los ministros que perfeccionan a los santos, como santos de la iglesia. Vamos a entrar en profundidad seguramente respecto a la santidad, pero como santos de la iglesia deberíamos estar predicando el evangelio y cuidando a nuestro hermano. Deberíamos estar predicando a todos el evangelio y cuidando a nuestros hermanos. El fruto de lo que los ministros nos han dado, y aún yo también estoy bajo ministros que perfeccionan aún mi vida y continúan perfeccionando mi vida a pesar de que yo soy uno de ellos, es justamente para que cada uno, y empezando por mí, podamos ser aconsejados, guiados para seguir sirviendo. La pregunta para ti es, ¿en verdad estás sirviendo? ¿Te estás deleitando con las bendiciones de Dios? O aparte de deleitarte con las bendiciones de Dios, ¿estás cuidando de tu hermano? ¿Estás cuidando de otros en medio de su iglesia? Y aún estás compartiendo el evangelio con otros. Los ministros hemos perdido el tiempo si los santos no entienden su llamado de servicio. Los ministros hemos perdido el tiempo compartiendo las escrituras domingo a domingo, día a día, y ministrando las vidas en consejería, si los santos no están haciendo la obra del ministerio. Para entender un poco la obra del ministerio, podemos pensar justamente en lo que Pablo también dice, que la obra de ministerio es el ministerio de la reconciliación para la iglesia. ¿Cuál es el ministerio de la reconciliación? Como si Dios mismo rogase: os rogamos, reconcíliense con Dios. Entonces la iglesia entera está sirviendo al Señor, llamando al arrepentimiento a otras vidas, diciéndoles: te ruego, te reconcilies con Dios. Aquellos creyentes que simplemente maltratan a aquellos que no lo son, como si fueran superiores a ellos, y les dicen: bueno, si tú no vas a escucharme, y si tú no vas a congregarte, y si tú no vas a convertirte, entonces es tu problema si te vas al mismo infierno, y te desecho y aún sacudo el polvo de mis pies, como dice la Escritura, y no voy a echar más perlas a los cerdos. No han entendido el evangelio, porque los creyentes están rogando a otros que se reconcilien con Dios, como si Dios mismo rogase esto. ¿Cuántos dicen amén? El ministerio entonces que está siguiendo la iglesia, después de ser perfeccionada o al mismo tiempo de ser perfeccionada por los santos, está dando gloria al Señor, porque somos el instrumento de Dios, no intermediarios de Dios. Pero la Escritura dice que Él es cabeza del cuerpo y nosotros somos sus manos y somos sus pies. Es lo que dice la iglesia. Seguro que no lo merecemos, pero el Señor ha preparado un plan que le dé gloria. Y la forma es: los ministros perfeccionan a los santos, y los santos hacen la obra del ministerio. Continuamos la Escritura. Versículo 12 voy a volver a leer: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Versículo 13: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y para darle gloria al Señor, cada uno de nosotros debe buscar la semejanza de Cristo en su vida. Cada uno de nosotros tiene diferentes temperamentos, y todos tenemos, según este estudio, de repente 2 o 3 temperamentos donde alguno destaca sobre el otro. Pero el carácter de Cristo sobre todo temperamento del creyente debe reflejarse. Por lo tanto, si soy como soy respecto a mi temperamento, queda como nada frente al carácter de Cristo que debe ser formado en mi vida. El carácter de Cristo es lo que llamamos el fruto del Espíritu. Es el amor en nosotros. Un amor que realmente tiene muchos elementos, que sirve, que protege y que provee.
Entonces el fruto del Espíritu en nosotros está reflejando la presencia de Cristo en nosotros, la presencia de su Espíritu. Y cuando el carácter de Cristo es evidente en medio de nuestra vida, empezando en casa como hijos, como esposos, como esposas, como hijas, como padres, como abuelos, como suegros, en toda situación, primeramente en casa, está siendo reflejado el carácter de Cristo en nosotros. Entonces la salvación es reflejada y Cristo es glorificado. No podemos glorificar a Cristo siendo como somos. Necesitamos, como aquella semilla, morir y dar fruto, y solamente damos fruto con el fruto del Espíritu, y el carácter de Cristo se refleja entonces en nosotros. Y aun que habíamos sido formados de diferente manera, aun que hemos venido de hogares aún violentos, o aún nosotros hemos sido criados de una manera violenta, o formados en medio de la violencia, y tanta tontería, el carácter amoroso de Cristo y la firmeza de Cristo se va desarrollando en nosotros, reflejando su persona. Los santos son perfeccionados por los ministros. Y los santos y los ministros están creciendo hacia el carácter de Cristo. Porque cuando empezamos a parecernos a Jesús, así de poco como hemos logrado en tantos años, entonces le glorificamos. El Señor quiere ver en nosotros a un Cristo, no a Cristo mismo, porque jamás llegaremos hasta que muramos y seamos transformados. Pero en esta vida, el carácter de Cristo reflejará la obra real de salvación y la presencia del Espíritu en nosotros. Y si el carácter de Cristo no está siendo formado en nosotros, si no estamos dedicados o a nuestro ministerio, o a nuestras codicias, o a nuestros deseos, y ahí está el centro de nuestra vida, necesitamos convertirnos al Señor. El versículo 14 dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Si nosotros caminamos dentro de la iglesia para darle la gloria al Señor, siendo perfeccionados por los ministerios, y nosotros como santos estamos haciendo la obra del ministerio, rogando a otros que se reconcilien con Dios, cuidando de nuestro hermano, si somos guarda de nuestro hermano, entonces ya no caminaremos como niños fluctuantes. Dice: llevados por doquiera de diferentes doctrinas, que siendo engañados por cualquiera. Oh pastor, he conocido a Madame Chuleta, la pastora del vómito santo. No sabe lo que es esto, pastor, es increíble. La gente se cae de espalda y empieza a vomitar. Hay que repartir papeles y bolsas en la iglesia, y la presencia de la pastora hace que los espíritus se estén moviendo y se sacuda la gente. Nosotros no estamos yendo detrás de cada doctrina diferente. No somos niños fluctuantes cuando caminamos según el llamado del Señor, según la visión de Dios. Y la visión de Dios es para su gloria, y los ministros nos perfeccionarán y seremos perfeccionados para el servicio, para la obra del ministerio. Pero si no, estaremos buscando siempre algo nuevo. Oh Dios, estoy cansado de mi iglesia que solamente hace eso. Ahora sí ha llegado el pastor del volteo santo, Madame Chuleta, el Señor de los Anillos. No importa quién sea, pero es algo nuevo. Y estoy detrás de esta novedad. Y quiero más de esto nuevo. Y ahora siento, y ahora veo, ahora tengo visiones. Aquellos que no caminan en la visión del Señor, que es para su gloria, aquellos que no están perfeccionados por los santos, aquellos santos que no hacen la obra del ministerio, van a ser llevados por doquiera de doctrina. Van a ser llevados de doctrina en doctrina. Una persona, y no solamente una, más de una persona ha llegado a la iglesia de La Paz y Tarija. Ayúdenme con los niños, por favor. Y en medio de las doctrinas, y ha resultado la historia que me ha dicho: pastor, estoy tan emocionado o tan emocionada en llegar a su iglesia, que ahora que he llegado después de 5 iglesias, ahora sí, por fin encuentro la verdad. Y entre broma y en serio digo: espero que no sea la 6ª iglesia que arruines. Porque si uno está buscando de iglesia en iglesia la verdad,
es que nunca conoció a Jesús, ni conoce la doctrina de Cristo. Jamás tuvo un encuentro con el Señor. Hasta Lutero, en medio de ser un sacerdote católico, cuando tuvo la revelación de la Escritura y entendió que la salvación viene por la fe, trató de cambiar la iglesia y luego salió. No estuvo en 50 iglesias, ni en 5 iglesias, ni nada por el estilo. Porque no estamos buscando la iglesia que nos gusta. Porque no somos niños fluctuantes. Caminamos detrás de la gloria del Señor. Y somos perfeccionados por los santos. Somos enseñables. No somos soberbios. Jehová es mi pastor. Sí, Jehová es mi pastor, pero también tengo pastor. Y yo tengo pastor. Y mi esposa tiene pastor. Y tú tienes pastor. Y tienes líderes. Y yo tengo líderes sobre mi vida. ¿Por qué? Porque el camino de la gloria del Señor, el camino de la visión de Dios, tiene que ver con hombres que están sobre nosotros, no como sectas, sino aquellos que nos perfeccionan para que la obra del ministerio sea hecha para la gloria del Señor. ¿Cuántos dicen amén? El versículo 15 dice que aquellos que realmente están andando en el Señor como deben, según la visión de Dios para la gloria del Señor, dice que son aquellos que están creciendo en Cristo y en amor. Dice el versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Aún la verdad de Cristo es compartida en amor. Es en amor. No es una contienda de tú no sabes, yo sé. Tú no has leído este libro, yo sí. Tú no has leído la Biblia 5 veces, yo sí. No es un tema de contienda, es un tema de amor para compartir la verdad de Cristo. Versículo 16, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Una y otra vez el carácter de Cristo, el fruto del Espíritu, el amor entre nosotros y el amor por los perdidos refleja la misma gloria del Señor y el Señor es agradado. Dijimos claramente, para darle la gloria al Señor ya no vivimos para nosotros, sino vivimos para aquel que pagó el precio por nosotros, aquel que murió y nos amó. Para Él vivimos, porque fuimos creados en Él y para Él. No existe otra visión superior en la iglesia de Jesucristo que esta. Podamos nosotros decirle al Señor, Señor, tu carácter no es lo que yo estoy buscando. Yo estoy buscando que tú me bendigas con la casa, que me bendigas con el auto, que me bendigas con la bicicleta, que me bendigas con el viaje, que me bendigas. Señor, yo estoy buscando otra cosa, pero no estoy buscando el carácter tuyo en mi vida. Y es posiblemente porque no me he convertido todavía. Quiero pasar, dile al Señor, de una vida religiosa, que aún puede ser hipócrita, a una vida que está buscando el carácter de Cristo sabiendo que es pecador. Reconociendo mi debilidad, reconociendo mi perversidad, pero Dios, yo quiero ser como tú, porque es la única forma de darte gloria y vivir para lo cual he sido creado. He sido creado en Él y para Él. Que darle la gloria al Señor sea mi meta y tu meta, no solo como comunidad cristiana de restauración, sino como la iglesia universal, como la iglesia de Cristo en todo el mundo. Y seamos aquellos enseñables que los ministros perfeccionan y que estamos haciendo la obra del ministerio, rogando a otros que se reconcilien con Dios. Ponte de pie, háblale al Señor.